Hola, buenos días a todos y a todas. Como todos sabéis ya, la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera ha puesto en marcha la campaña Stop Agresiones ante el elevado número de casos de agresiones externas que está sufriendo el personal del sector público. Hoy nos encontramos en la sede de la Secretaría General de Servicios Judiciales de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, aquí en Sevilla. Nos acompaña Jesús Solís, actualmente es agente de igualdad de la Administración de Justicia y ha trabajado durante 2 años como jefe de recursos humanos de este sector y desde el 2017 al 2022 ha trabajado como coordinador de prevención de riesgos laborales. Actualmente Jesús también colabora en temas relacionados con violencia externa. Hola, buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? En primer lugar, agradecerte por supuesto tu disposición y tu tiempo para tener esta charla que nos parecía era fundamental, necesaria y positiva dentro y en el marco de esta campaña Stop Agresiones, porque nos parecía muy importante que desde los cargos vuestros de las administraciones públicas podáis también vosotros explicar cómo se vive esta problemática y transmitir a las personas pues cómo actúan desde dentro de la administración pública y qué medios tiene para proteger al personal, ¿no? Me parece importante, sobre todo por la actividad que estamos teniendo para implantar protocolos de prevención y actuación ante agresión externa en este sector, en la Administración de Justicia. Así que sois bienvenidos en esta charla. Muchas gracias. Para empezar un poquito esta charla y para contextualizar un poco la problemática que ponemos sobre la mesa hoy, creemos necesario primero empezar por definir y tener los conceptos claros, ¿no? En este caso, el concepto de violencia externa. Estamos hablando de agresiones externas que sufren empleados y empleadas públicas en el desempeño de sus funciones, es decir, cuando ofrecen el servicio público, ¿no? Jesús, sí que me gustaría a mí que comentaras un poquito esta definición, ¿no? Sí, la definición de violencia externa que viene utilizándose en el ámbito de las administraciones públicas, la que figura en los protocolos, en aquellas empresas, en este caso administraciones que ya los tienen aprobados, y las recomendaciones además internacionales, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, pues nos define la violencia externa como aquella violencia ejercida sobre el personal funcionario en su lugar de trabajo por parte de terceras personas, ¿no? Como pueden ser por las personas, sobre todo usuarias de un determinado servicio público. Sí, efectivamente. Ahí sí me gustaría recalcar la idea que la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 190, que habla sobre violencia en el trabajo, habla de un concepto de violencia más amplio. No solamente antes siempre teníamos pensado que cuando una agresión, algún acto violento es que te agreden físicamente. Ahora mismo no solamente es eso, sino que el concepto es más amplio, ¿no? Sí, conviene destacar en esta definición así genérica que es la que se suele dar, pues al menos 3 elementos en esta definición que no resultan tan evidentes a primera vista, pero sí que conviene explicar para tratar de manera adecuada o caracterizar la violencia externa al hilo de lo que comentabas, ¿no? Y lo primero es el hecho de que la violencia externa no solo se refiere o no solo debemos tener en cuenta las agresiones físicas, ¿no?, sino también otro tipo de agresiones como son las amenazas, cualquier tipo de comportamientos que impliquen una humillación sobre el personal funcionario, conductas verbales o gestuales intimidatorias e incluso llegar a situaciones de acoso, ¿no? Con lo cual mucho más allá de las agresiones físicas. Otro elemento que también conviene destacar de esta definición es habitual fijarnos en las agresiones en los centros de trabajo físicos, o sea, en las instalaciones, como pueden ser los centros sanitarios, educativos, las sedes judiciales, los juzgados, pero no solemos fijar tanto la atención
la actividad que desarrolla el personal funcionario fuera de estos centros, ¿no? Como en el caso que a mí me ocupa por la Administración de Justicia, como son las notificaciones que el personal funcionario tiene que realizar en domicilios particulares, donde a veces se notifican cuestiones más conflictivas y que son mal recibidas en ocasiones por este personal, ¿no? Un último elemento que habría que tener en cuenta es que el hecho de denominar a esta violencia como externa nos lleva a no considerarla como un riesgo laboral, por lo cual no se evalúa en muchas ocasiones, por lo tanto no se puede adoptar medidas. Sí, efectivamente esa idea me parece súper importante que se aclare y porque yo creo que es a raíz de ahí, a raíz de entender que este tipo de violencia es un riesgo laboral, a partir de ahí es cuando nosotros podemos empezar a pensar en esas medidas preventivas como riesgo laboral y sobre todo de cara a proteger a la persona. Y de ahí sí que es verdad que las administraciones públicas tienen ese papel de garante, ¿no?, de seguridad y salud de las personas que trabajan a su servicio. Y también me gustaría destacar también la idea del lugar de trabajo. Del lugar de trabajo, como bien dice Jesús, no solamente en el centro de trabajo, sino donde él está haciendo en ese momento su actividad profesional. O incluso también la idea de que no solamente son usuarios, sino personas externas que en esse momento puedan encontrarse en ese lugar de trabajo, ¿no?, que también sería una violencia externa. Me parece que muy importante y te agradezco esa definición, sobre todo recalcar de cara a la prevención la idea de que se considera, y así debe ser, como riesgo laboral, ¿no? En este sentido, y para avanzar en el tema, sí que me gustaría preguntarte, Jesús, a nivel de recursos humanos y ya adentrándonos también dentro de la Administración de Justicia, ¿existen protocolos realmente elaborados que sean eficaces de cara a cuando se nos dan estos tipos de casos de agresión por violencia externa? ¿Qué tipo de protocolos existen? ¿Los conocen las personas trabajadoras en este sector? Resulta evidente que es necesario disponer de protocolos, y ya no solo por el impacto en la salud que se tiene sobre el personal en cuanto a daños físicos, sino que también se producen en las agresiones externas, llegan a producir daños psicológicos, como estrés, miedo, desmotivación, pérdida de satisfacción personal, por lo cual no solo impacta en la salud laboral, sino también en las organizaciones. En el momento que tiene consecuencias sobre la organización por la pérdida de eficiencia en el trabajo, es necesario disponer o tener estos protocolos, ¿no? Sí quería decir que por sectores en la Administración, el mayor número de agresiones, las estadísticas disponibles están en el sector de sanidad. En el año 2024, que son las últimas de que disponemos, ha aumentado en un 20% el número de agresiones a nivel nacional. Hay encuestas en Andalucía que en este sector al menos el 80% del personal sanitario reconocen como mínimo agresiones de tipo verbal. Hay otro sector, el segundo, en mayor número de casos, que es el de educación, en realidad con un porcentaje similar, y luego le sigue el sector de Administración de Justicia. Eso sí, a diferencia de los otros sectores, aquí no hay unas estadísticas muy sistemáticas, ¿no? Porque es cierto que el cómo impacta en la salud y la organización en educación y el sector de sanidad se producen muchos casos, pero las consecuencias no suelen ser en todos los casos extremadamente graves. Sin embargo, en el sector de justicia hay menos casos, pero por la experiencia que tenemos, en algunos de los casos sí han tenido consecuencias bastante graves. Y eso puede ser debido también, Jesús, a que las personas no notifican estas agresiones, o a qué achacas tú que haya menos casos que en otros sectores. Hay algunos estudios disponibles en la literatura científica sobre este tema. En el caso de la Administración de Justicia, parece indicar que el personal de justicia asume o integra dentro de su propio trabajo la conflictividad. La da un poco por hecho. Entonces, uno de los objetivos del protocolo, que ahora podemos hablar un poco de él, que tenemos en la Administración de Justicia, es promover encuestas que den lugar a conocer
situaciones que entienda el personal funcionario de justicia que pueden ser constitutivos de agresiones, aunque no sean físicas, pero sí verbales o de otro tipo, para poder contabilizar y tener estas estadísticas que sí existen en otros sectores. Uh-huh. Claro, por ello sí es verdad que en Andalucía tenemos el primer y único protocolo específico de agresiones externas para la Administración de Justicia, con lo cual es un primer paso para poder empezar a tener estadísticas y controlar este vacío que tenemos de casos no denunciados. Efectivamente, me parece muy interesante lo que estás diciendo y me gustaría enlazarlo con el tema de dentro de ese protocolo, no solamente para actuar cuando ya te llega el caso, ¿no? Sino también es un protocolo y es muy importante lo que es la prevención, el anticiparse a esa situación de riesgo, ¿no? Para evitar luego que se produzca realmente la agresión. Entonces, sí me gustaría que ¿cómo lo veis vosotros desde la Administración? Sí, el protocolo que tenemos aprobado en la actualidad se aprobó en 2021. Efectivamente, no solo se trata de actuar durante en la situación de la agresión, sino que el protocolo establece medidas de previsión y prevención antes, como puede ser la evaluación del riesgo por agresión de todos los puestos de trabajo para conocer de antemano cuál es el catálogo de puestos susceptibles de agresiones externas para poner medidas antes de que una agresión tenga lugar. Y no solo el durante y antes, sino también el después. Después de que ha tenido lugar una agresión, pues se prevé atención psicológica a la víctima, asistencia jurídica, en caso de que se judicialice una agresión. Entonces no solo es el durante, sino ese antes y después tienen que estar previstos en cualquier protocolo. Ajá. Y una vez que se produce esa agresión, ¿cómo llega? ¿Qué hacéis? Cuéntanos un poquito desde dentro de la Administración, en ese momento, ¿cómo actúa la Administración? Sí, ante una denuncia por agresiones externas, claro, se inicia una investigación de manera inmediata de los hechos, porque a lo mejor pues procede alguna medida de movilidad del puesto de trabajo, porque la persona supuestamente agresora en ocasiones pues se presenta más de un día a tratar de resolver como él pretende sus problemas o necesidades. Entonces hay que detectar también, aislar a la persona del problema, ¿no? Sí nos sirve mucho las denuncias y estamos a que se haga, aunque no sean de consecuencia grave las agresiones, porque es lo que nos permite, a través del registro que hemos creado de agresiones externas, poder contabilizarlas, documentarlas y sobre todo investigarlas, porque es la forma de ver qué puede pasar en determinados puestos de trabajo para luego poner medidas preventivas allá donde no se había previsto que hubiera que tenerlas. Sí, ahí es verdad que me parece volver a recalcar la idea de evaluar ese riesgo y de tenerlo en cuenta en esos puestos concretos de trabajo es fundamental para que se considere y se adopten esas medidas preventivas. Si no se hace esa evaluación de riesgo, si no se analiza qué puestos concretos están expuestos los compañeros y las compañeras a ese riesgo concreto, no se va a poder tomar medidas preventivas porque no se evalúa ni siquiera el riesgo. Ahí también me gustaría hablar como medidas preventivas también el tema de la formación y el entrenamiento del personal, Jesús, porque ¿estamos preparados? Los compañeros en los juzgados, los órganos judiciales, ¿saben qué hacer ante una situación de riesgo? Muchas veces el desconocimiento de qué hacer y qué no hacer puede perjudicar a la propia situación. Y sí me gustaría que me comentes un poco si se están tomando medidas al respecto para el manejo de estas situaciones. Sí, ahora mismo en la aplicación del protocolo que tenemos se están diseñando campañas de formación y difusión de tanto qué medidas hay que tomar antes como qué comportamientos debe tener el personal funcionario ante una situación de agresión para gestionar este tipo de situaciones. Un poco se ha venido centrando
la acción formativa en el personal funcionario, pero también estamos haciendo campañas para que esa formación o difusión vaya encaminada también a la ciudadanía, o sea, a las personas usuarias del servicio público, de modo que se pongan en valor el trabajo del personal funcionario y la empatía y tolerancia que debe de tener también la ciudadanía conforme al personal funcionario. Y no solamente el poner en valor el trabajo que ya de por sí se está ofreciendo un servicio público, sino también yo creo un poco, y ahí ya un poquito más adelante analizaremos esas posibles causas de por qué esa agresividad de las personas usuarias, ¿no? Pero que los funcionarios, las funcionarias, los empleados y empleadas del sector público son personas que lo que hacen es atender esos servicios públicos, pero no son los que gestionan listas de espera, no son los que señalan juicio dentro de 3 años, no son los que no disponen de esos recursos, no son ellos responsables de eso, ¿no? Y ahí también me gustaría, pues lanzar a la ciudadanía que acude a los servicios públicos, que la persona que está atendiéndola es una persona que su puesto de trabajo es ese y que lo que hace es atender con los medios que ellos tienen. Sí, hay que conseguir empatizar y esa tolerancia en los comportamientos de las personas usuarias de los servicios públicos, porque, claro, evidentemente es una de las causas que llevan al aumento del número de agresiones, pues son factores organizativos de las administraciones, por saturación de los servicios públicos o por falta de recursos o por la distribución que tienen de ellos, claro, y da lugar pues, a colas de espera, a tiempos de respuestas que no son los que las personas usuarias esperan. Y, claro, hay que mentalizar y dar esta formación o difusión también a las personas usuarias. Como agente de igualdad en la Administración de Justicia, sí que quería comentarte si estáis haciendo algo respecto a colectivos que pueden ser más vulnerables, como por ejemplo el colectivo LGTBI o por cualquier otro tipo de razón pudieran tener un hándicap o influir más en alguna conducta o agresión externa. Acabamos de comentar que uno de los factores del aumento de las causas de agresiones parece ser ciertas deficiencias que puede haber en factores relacionados con la organización de la administración o los recursos de los que puede disponer. Pero otro de los factores que lleva al aumento del número de agresiones son los factores personales propios de las personas funcionarias. Las estadísticas muestran que el mayor número de agresiones se producen hacia ciertos colectivos como mujeres, personas jóvenes o colectivos con alguna vulnerabilidad. Con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta en las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo. Al evaluar los riesgos por agresión externa de un puesto hay que tener en cuenta quién lo ocupa también para determinar si tiene un mayor o menor riesgo por esas vulnerabilidades o ciertos colectivos que lo pueden ocupar. Y eso forma parte o lo estamos implantando en las evaluaciones de riesgos que estamos haciendo de agresiones externas en Andalucía. Todo esto está también dentro del marco de los factores psicosociales de un entorno laboral. Es increíble y aquí, por la experiencia que estoy teniendo desde la Secretaría de Salud Laboral, que podríamos decir que los riesgos psicosociales son como los riesgos estrella últimamente. Ya no solamente violencia externa, es violencia en el trabajo, es acoso, es mobbing, es estrés, es ansiedad, ¿no? Ahí sí que me gustaría también que desde tu experiencia que has tenido durante tantos años como coordinador de prevención de riesgos laborales y como jefe de recursos humanos que también has sido, ¿cómo ha sido esa evolución de esos riesgos psicosociales? ¿Qué está pasando realmente? Y me meto también con el tema de un poco de qué está fallando, ¿no? En la sociedad o qué está pasando para que esos factores psicosociales lleguen a derivarse y convertirse en auténticos riesgos para la salud y la seguridad de las personas. Es muy importante analizar los riesgos psicosociales porque hace más de 10 años o algo así no era muy habitual realizar evaluaciones de riesgos psicosociales. Parecía que era algo que había que hacer cuando se tenía indicios de que realmente hubiera problemas, ¿no? Psicosociales, pero algo que ya está más que consolidado y por parte de las inspecciones de trabajo es que los riesgos psicosociales es un riesgo más que hay que evaluar en todo caso. Otra cosa, los resultados que se obtengan.
Y aquí son muy importantes en esa evaluación de riesgos psicosociales los cuestionarios que se pasan, los grupos de discusión que se realizan con el personal funcionario para detectar situaciones de agresiones que no se suelen denunciar. Es aquí donde podemos tener datos de qué percepción tiene el personal funcionario prestando el servicio sobre agresiones que puedan haber sufrido y no son conscientes de ello si no son físicas o tienen unas consecuencias graves. Entonces, es muy importante esta evaluación de riesgos psicosociales. Sí, hasta tal punto que me consta que hay sectores públicos donde el personal está empezando a tener lo que le están llamando ya el síndrome del puesto de trabajo. Es decir, este es mi puesto de trabajo, yo trabajo de cara al público, a la atención al público y puede decir que está dentro de lo que es mi nómina, ¿no? O sea, que si me gritan, me chillan y eso, lo considero y normalizo lo que no se debe normalizar, ¿no? Entonces, ahí sí que desde la uso, y entiendo que estamos todos en ello, lanzar un mensaje de, oye, no, tenemos que concienciarnos de que no se debe normalizar los gritos, las amenazas, los empujones o las humillaciones, ¿no? Sí, esto está relacionado o va al hilo un poco con lo que habíamos comentado antes. Los pocos estudios disponibles que hay sobre esta temática en la Administración de Justicia nos indican que el personal funcionario integra dentro de su trabajo ordinario pues este tipo de comportamiento o conflictos como propio del trabajo, con lo cual tenemos la obligación de, a través de esas evaluaciones de riesgos psicosociales, alumbrar o hacer ver qué percepciones tiene el personal sobre esas agresiones que pueden llegar a tener, para poder contabilizarle y tener estas estadísticas que sí tienen otros sectores como educación y sanidad. Me consta, Jesús, que hay sectores de la administración pública que han implementado medidas para mejorar la seguridad de su personal, ¿no? En sanidad ya han modificado el protocolo de violencia externa en varias ocasiones, personal del SEPE también están también trabajando en ello. En la Administración de Justicia, concretamente, ¿en qué estáis trabajando para mejorar el protocolo y las medidas de protección? En cuanto a los centros de trabajo de los juzgados, se puso una iniciativa, proyecto piloto para instalar un sistema de botón de alerta rápida a través de dispositivos móviles que pudieran avisar a compañeros y compañeras que tuviera la persona que pudiera sufrir una agresión, o también estar conectado directamente con el servicio de seguridad que tiene el centro de trabajo. Y en el caso de notificaciones a domicilio, donde ya no está fuera del centro de trabajo, sí se está trabajando ahora en disponer algo parecido, un sistema de alerta a través de dispositivo móvil que conecte sin mediar una conversación directamente con Emergencias 112 Andalucía, donde estará registrado quién es el personal que tiene este tipo de actividad, de notificaciones, y tal como le aparezca al 112, sin que medie una conversación o un protocolo de preguntas que suele tener el 112, sepan que hay una circunstancia en la cual deben de llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues es una medida muy interesante a tener en cuenta, no solamente en justicia, sino en otros sectores. Ese pulsado rápido al 112 pues puede evitar también que llegue a más la agresión, ¿no? Y después de la agresión, ¿qué pasa, Jesús? Que la víctima, porque esto deja muchas secuelas psicológicas a las personas trabajadoras. El miedo a reincorporarse al puesto de trabajo existe realmente. Sí, aquí hay que trabajar mucho, en este caso, los casos que hemos tenido aquí por la experiencia en Andalucía, luego requieren un arduo trabajo que aquí, de atención psicológica, se le presta a través de los servicios de atención a víctimas en Andalucía. Y más allá, bueno, de la asistencia jurídica, que es algo quizás más material, pero la psicológica tiene un periodo de recuperación medio que puede conllevar meses dependiendo de la gravedad de las consecuencias de la agresión. ¿Con qué dificultades os encontráis? Sí que me gustaría que pudieras manifestar desde tu puesto de trabajo, desde el rol en el que te encuentras actualmente, cómo la Administración afronta este problema, porque realmente entiendo que se tiene que preocupar por su personal.
Las mayores dificultades para implantar un protocolo de agresiones externas, y en lo que estamos trabajando y hay que trabajar, son sobre todo dos. Una, la difusión que hay que hacer del mismo, la concienciación que hemos hablado de que nos comuniquen las incidencias o denuncias de comportamientos que, aunque lo tengan integrados, como hemos comentado, dentro del proceso de trabajo habitual, nos lo comuniquen para poder detectar riesgos en ciertos puestos que a lo mejor ahora mismo no los tenemos. Y también la difusión o información que hemos dicho que debe de tener el personal usuario. Es la parte en la que hay que trabajar sobre todo más. Porque ya los mecanismos durante la agresión, sí que la administración tiene que también que preocuparse mucho de las características de las instalaciones o los centros de trabajo. Sí, efectivamente, el diseño de los puestos de trabajo también puede evitar situaciones de riesgo. Muchas veces yo me pongo a pensar en esas salas de espera en los juzgados penales, donde está también el presunto agresor, la víctima, el familiar, situaciones que se pueden dar de conflictividad y que el funcionario o la funcionaria que está a pie de cañón en esa sala de vistas pueda recibir cualquier tipo de agresión, y ahí sí que es verdad que habría que tener ese diseño de esas salas de espera o los diseños de los puestos de trabajo de atención al público, donde también el hecho de estar en algún lugar o en otro, pues también eso pueda evitar una situación de riesgo, ¿no? Sí, las características físicas, que a veces no se les presta de excesiva atención. Estas características físicas de las instalaciones de cualquier centro de trabajo son fundamentales para evitar agresiones externas, ¿no? En cuanto a medidas de evitar que una persona esté sola o demasiado aislada, pierda la visibilidad con sus otros compañeros y compañeras de actividad, visibilidad o sobre todo un contacto inmediato con los servicios de seguridad del centro de trabajo, la disposición de elementos físicos de separación en mostradores, mamparas, y en este caso de la Administración de Justicia, pues el recorrido que tengan que tener usuarios desde profesionales de justicia hasta personas detenidas, familiares y demás, todos esos recorridos de la actividad que tienen que tener en tomas de declaración y demás, hay que tener muy claro o disponerlo muy bien para el cruce, distancias y elementos de protección del personal funcionario. Sí. Me gustaría, para concluir un poco esta charla, que me parece tan interesante y como yo digo, tan necesaria, porque yo entiendo que el problema de las agresiones externas es un problema de todos, un problema de las organizaciones sindicales que tenemos la obligación de defender el derecho de las personas trabajadoras a que se les garantice su seguridad y su salud en el trabajo, el problema de la administración y de las empresas públicas también como garantes de esa seguridad y salud y las dificultades que se encuentran, problema por supuesto de los usuarios y de los propios víctimas, de los propios agredidos, ¿no? Que de alguna manera todos tenemos que trabajar para frenar estos números de casos de agresiones, que es que cada vez hay noticias nuevas y con agresiones cada vez mayores. Me gustaría, Jesús, que pudieras enviar qué mensaje te gustaría transmitir a las personas trabajadoras y a las otras administraciones sobre la importancia de abordar la violencia laboral externa y cómo contribuir desde la administración a ese entorno laboral seguro. Pues el mensaje que propongo es único para todos los agentes que pueden intervenir en el proceso de una situación de agresiones externas, tanto la administración como el personal funcionario, como los usuarios del servicio público. Y es la necesidad o concienciación del desarrollo de una cultura preventiva frente a las agresiones externas. Porque el hecho de denominar como externa a este tipo de violencia nos lleva muchas veces a considerar que estas agresiones externas
son inevitables, algo que depende de factores externos ante los cuales no podemos hacer nada, solo reaccionar ante ellas. Pero, sin embargo, mediante una cultura preventiva, una cultura de prevención, es posible eliminar o al menos mitigar las agresiones externas, es decir, que éstas no se produzcan. Pues muchas gracias, Jesús. Estoy completamente de acuerdo con esa necesidad de concienciarnos de que stop a una agresión, que no es normal y que tenemos derecho al respeto en el desarrollo de nuestro trabajo, que lo que queremos desde el sector público es atender los servicios públicos lo mejor que podamos, ¿no? Y desde nuestra posición, tanto desde la tuya, la mía, es el implementar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para garantizar ese derecho, que es el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo, Jesús. Muchas gracias. Genial.